martes lo vamos a dedicar al segundo pensadero, que ya lo tenemos encima, es este viernes 20 de septiembre. Así es. Después de un primer pensadero que fue pues muy exitoso, muy bonito, la verdad, un evento que estuvo de verdad delicioso. Sí. Porque vinieron Luis Armenta Malpica, Mario Heredia, a leer sus textos, a compartir su poesía y a pensar, junto con todos nosotros, reflexionar acerca de un eje que es sexualidad. Sí, estuvo muy interesante, la verdad, y pues ahora sí que estamos esperando con ansia esta segunda versión, ¿no? Sí. Que es este viernes 20. Este viernes 20 en la Gata Café Foro a las 8 de la noche. Los invitamos porque vamos a trabajar, vamos a pensar, repensar, a exprimir el seso, ¿no? Así es. Sobre otro eje que es sexualidad. Tecnología, me sí. trababa en el primero. Exacto, tecnología, y para esto tenemos como nuestro invitado, que agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que esté con nosotros, Mario Frausto. Él es poeta, escritor, ensayista. Y nos va a visitar de Aguascalientes y va a estar con nosotros precisamente pues abordando estos temas y viendo sus poesías y sus textos. Mario, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchísimas gracias a las dos por la invitación, es un gusto. Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar el segundo pensadero, Mario. ¿Con ganas de venir a Vallarta? Sí, bastante. Hace muchísimo tiempo que no estoy por la playa, así que es algo muy emocionante también para mí, muchos años. Bueno. Así que también es una cosa que me incentiva bastante, y por supuesto mejor que yendo a platicar de un tema que me fascina tanto como él. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo es que entras tú a este mundo de la literatura y específicamente de la poesía? Bueno, pues la historia, sobre todo, cuando yo llego en sí a la literatura es a los 17 años. Yo había estado en mi primer año de prepa en un bachillerato técnico, donde no tenía ninguna materia o ninguna especialización humanística, ni artística, ni mucho menos. Y luego tengo la oportunidad de poderme cambiar para mi segundo año, y bueno, ahí terminé toda mi educación de bachillerato. Y ahí recibí mis primeras clases de literatura. Tuve una maestra muy buena, una licenciada en letras, que luego también fue mi maestra en la licenciatura en letras aquí en la Autónoma de Aguascalientes, y la verdad yo creo que ella es la gran culpable de que yo me haya dedicado a todo esto. Siempre se lo digo, que realmente si yo estoy en este camino tiene que ver mucho con ella. Y bueno, yo recuerdo que aquel chico de 17 años que la conoció en aquel momento, ahorita voy a cumplir 28, ya son 10 años prácticamente desde que descubrí este camino, casi 11 años, y me acuerdo muy bien que yo antes escribía narrativa. O sea, yo como que más chico, en la secundaria y eso, me gustaba hacer relatos, que yo creo que eran relatos muy malos, pero la verdad me gustaba mucho la cuestión, leía muchas novelas, me gustaba sobre todo la novela. Entonces te dedicabas un poco más a la ficción. Así es, como que era más, era algo que me era más natural en ese momento. Y me acuerdo que con esta maestra empezamos a leer a los poetas de la generación del 27, a Lorca, a Alberti, a todos ellos. Y recuerdo muy bien que a mí me cautivó mucho, porque yo nunca había leído poesía como esa, como que yo también traía esta idea de la poesía como que tenía que ser lo cursi, que tenía que rimar, que tenía que tener esos aspectos, ¿no? Y entonces me presenta una poesía que tenía como algo social muy fuerte, que hacía imágenes muy complicadas, y entonces a mí como que para mí fue eso de yo quiero escribir cosas como esto, ¿no? Me resulta muy abstracto, me resulta difícil, y me gustaba esa dificultad que me ponían enfrente. Entonces tímidamente le empecé a llevar mis primeros poemas, que también ahorita por ahí los tengo en archivo. Me gusta tener como un recuento de lo que ha sido mi escritura. Ya no me gustan esos poemas para nada, pero son como un buen recordatorio. Es un poco la historia de claro, tu desarrollo, ¿no? Sí, yo siempre le digo a mis alumnos de talleres literarios que es importante ir viendo nuestra genealogía como escritores. A veces volteas a ver tus textos pues más de adolescente y todo esto, y dices, bueno, se nota que todavía no tenía a lo mejor tantas lecturas, tantas posibilidades quizás en mi cabeza no había explorado.
pero es bueno poder voltear a ver esas cosas. Y pues bueno, realmente esos son mis principios, así llego, después decido estudiar letras hispánicas, me matriculo aquí en la Autónoma de Aguascalientes, y de alguna manera yo seguía con el cuento y la poesía al mismo tiempo. Sin embargo, luego ocurre como un desfase completamente con la narrativa, porque ingreso a un taller con un egresado también de mi carrera, que él ya iba saliendo prácticamente, y él da un taller de narrativa, y esta persona me desmotiva totalmente de escribir narrativa, porque fue un taller tan poco constructivo, fue muy destructivo. Yo diría que tal vez es el taller más destructivo en el que he estado. Wow. Y me desmotivó de la narrativa por completo. Me sentí muy, ¿cómo decirlo?, como incapaz de escribir relatos. Y entonces me quedé con la poesía, porque era donde sentía que a lo mejor podía tener más posibilidad. Ahora he retomado un poquito el cuento, pero siento que todavía estoy como que en ese momento yo era un chico más impresionable, entonces me ganó lo que me hizo aquella persona, ¿no? Lo que es la importancia, sí, ¿verdad? Que de quién nos guía en un momento para poder seguir adelante, ¿verdad? Es que los ves como grandes figuras, y es ese momento en que, bueno, yo era un chico en tercer semestre de la carrera, él era una persona que acababa de egresar, y como que todavía tienes esta visión de, es que este chico sabe muchísimo más que yo. Así es. Entonces es como digno de respeto por ello, ¿no? Ahora la verdad como que digo, no, pues esa persona no sabía ser profesional con lo que estaba haciendo, y en vez de ser un incentivo, se convirtió en una barrera. Y luego creo que en este mundo de las letras, yo creo que pasan muchos otros, pero puedo hablar de este que me tocó. Nos ponemos muchas zancadillas más que fomentar la posibilidad de diálogos y de entender que el otro no tiene que escribir como yo quiero que escriba, sino que pues eso es la diversidad. Claro, que cada quien tiene su estilo. Eso creo que fue un problema que yo hallé en ese primer momento en esos talleres. Yo de hecho era enemigo terrible de los talleres, que la gente que me conoce de aquella época sabe que a mí era como, oye, te invitamos a un taller literario, y yo así como, me lo mencionen, como yo no quiero ir a talleres literarios, me molestan los talleres literarios, y me quedo como un repudio. Ahora la ironía es que yo los imparto, pero sí, son cosas que pasan, creo que son procesos, pero la poesía se quedó en mí, seguí escribiendo. Yo siempre, cuando tuve esa desilusión con la narrativa, yo me acuerdo que me dije, yo tenía más o menos unos 20 o 21 años, y me acuerdo que me decía, y todavía me lo digo muchas veces, que la poesía es mi meta, sobre todo sobre todas las otras cosas que escribo, porque hago trabajo académico en crítica literaria, hago ensayo en forma más creativa, que es un poco pues un texto que ustedes ya conocen por ahí, tiene sí, esa forma, pero sobre todo yo siempre he dicho, la poesía es mi meta, sobre todo, y le echo todo a la poesía. O sea, la poesía para mí es como, dentro de los géneros que escribo, las cosas que hago para la literatura, es mi todo. O sea, es el más grande entre todos los géneros para mí. Oye, Mario, y estabas... Ay, perdón, dale. ¿Perdón? No, te digo que estabas hablando de esta generación de poetas del 27 y cómo influyeron en ti, y cómo tenías tú esa idea de la poesía como algo diferente. Ahora estamos viviendo también otros tiempos nuevos, donde hay beats, donde hay píxeles, como en tu texto de Valerí, La Rosa Pixelada. ¿Tú crees que la poesía está cambiando nuevamente? ¿Ha cambiado con toda esta tecnología? La poesía siempre está cambiando. Creo que es una de las cosas, y creo que pasa en todos los géneros. Sin embargo, bueno, ahorita que lo tratamos de esta manera con la poesía como género, la poesía siempre está cambiando. Les contaba hace un momento que cuando yo era más pequeño, cuando empezaba en estos caminos, pues tú tienes esta idea, porque bueno, en la secundaria yo recuerdo que me ponían a declamar poesía, y eran estos concursos de declamación aburridísimos y acartonados, que terriblemente todavía se siguen haciendo en la secundaria, ciertos entornos. Y entonces como que en esa etapa tú te quedas con esta idea de que la poesía habla sobre el amor, o da un mensaje motivacional, o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces como que mucha gente todavía en la actualidad, porque a mí me ha tocado cuando doy los cursos, cree que eso es poesía.
poesía. Y entonces cuando tú les empiezas a compartir otros estilos, como lo que pasó cuando mi maestra me comparte a los poetas del 27, la verdad es que te das cuenta que la poesía es algo más que solamente temas de amor, desamor o poesía que tenga rima, ¿no? Y yo creo que eso ha seguido evolucionando de muchísimas formas. Es decir, ahora estamos ante un tiempo donde creo que nos estamos nutriendo de otras cosas. Creo que siempre la poesía, aunque muchos son enemigos de esto, pero yo también tengo una deformación como sociólogo y no puedo separarme de lo social, pero yo creo que la poesía siempre refleja lo social. Y cuando lo social comienza a tomar en cuenta pues nuevas posibilidades como de entender la realidad, creo que el arte finalmente se termina nutriendo de ello. Creo que ahora, por ejemplo, todo este fenómeno mediático, digitalizado, todo este fenómeno tecnológico, que si bien no es que solo corresponda a nuestra época, ya tiene mucho tiempo que el mundo empezó a ser tecnológico, pero creo que ahora lo tenemos más presente que nunca. Entonces yo creo que eso también está contagiando al arte, y bueno, en este caso con la poesía, pues la poesía no se puede ver evadida de este contagio, ¿no? Finalmente es parte de ella, y creo que nos está llevando a nuevas posibilidades para crear imágenes, para transmitir emociones, y que en el fundamento sigue siendo los mismos caminos que la poesía siempre ha tenido, pero ahora usa como nuevas formas para poder llevarlo a cabo, porque la verdad es que los temas siempre se han agotado, los temas se nos agotaron desde hace siglos, las maneras en que los presentamos son los que los hacen diferentes. O sea, son los significantes de alguna manera los que están evolucionando, los que están cambiando la forma en que percibimos la poesía, la forma en que logramos verla. Sí, hay una transformación total. Claro, ahorita muchos críticos, digo, yo también estoy en la parte académica y puedo decir así de buena fe que ante los académicos y los críticos de esta época, esta poesía y esta literatura que se está nutriendo de lo digital, de lo virtual, no es bien recibida todavía es vista como totalmente como una cosa rara, como esto ya no es literatura, y hay muchos conservadurismos, y hay muchas cosas que hay como que no le permiten todavía generar o legitimar otro estatus. Pero eso siempre ha ocurrido. Hace un siglo los vanguardistas empezaban con todas sus ondas de estas novedades que ellos nos empezaron a traer, y los críticos de su época decían, esto no es literatura, esto no es artístico, y ahorita lo estudiamos en las universidades y los vemos como grandes maestros. Entonces yo creo que a lo mejor no sé si nos va a tocar ver cuando esto ya se consolide más, que se le tome más en serio, pero de que va a llegar a estarlo, pero ahora sí que así como dicen que nadie es profeta en su tierra, yo creo que también se puede alargar esa frase y decir que nadie es profeta en su tiempo, creo yo. Entonces creo que todavía estamos con el despertar de esto, y que pues ahorita no se le ve con buenos ojos, ¿no? Mario, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un segundo. Y continuamos ya con esta entrevista a Mario Frausto. Damaris nos va a leer un fragmento de este Valerí, la rosa pixelada, que es el texto al que Mario hace referencia en el que estábamos platicando. Que es una reflexión sobre la poesía en la era del píxel. La imagen y la digitalidad nos sobresaturan. Son una avalancha que en ocasiones ha dejado el cuerpo oscuro de la escritura debajo de un blanco denso y fértil, de un espacio extenso, donde la palabra yace en la espera de resurgir y tomar una nueva forma, un nuevo brote. Los procedimientos del registro de las imágenes y del transporte a distancia de la visión directa de las cosas, decía Paul Valéry, están igualmente encaminados a modificar profundamente las relaciones humanas cimentadas antaño en la escritura. Bajo esta sentencia, pareciera que la palabra escrita fuera a convertirse en proscrita, en la antesala caduca de un nuevo formato. Tanta nieve que hunde a esta escritura vencida. La palabra es ahora la huella sobre ese blanco extendido, un signo breve y reproducible. Lenguaje, pero no palabras, expresó alguna vez Tomás Tranströmer. Es el lienzo fecundo de un nuevo significante que llena nuestro presente.
Mario, ¿estás ahí todavía con nosotras? Claro que sí, aquí está. Oye, pues es un texto impactante porque la primera vez que lo lees dices, bueno, ¿qué está diciendo Mario? Que la palabra escrita, como dicen muchos, ya está caducando, está muriendo y que vamos a enfrentarnos a una nueva manera no solamente de comunicar, sino de expresarnos, de expresar, de dejar los registros de los que estabas hablando en la literatura, en la poesía, todo nuestro mundo transformado por un nuevo lenguaje. Así es. ¿Tú crees que estamos en ese cambio tan radical, Mario? ¿Me podrías repetir, por favor? De repente como que se corta un poquito. Que si crees que con esto que estamos leyendo de la Rosa Pixelada, ¿crees que el lenguaje va a cambiar de una manera tan radical como lo dices tú en tu texto? Pues no sé si del todo. Es que aquí pasan como dos cosas. Por una parte, este texto, por ejemplo, pues una parte de este ensayo, pues es recurrir mucho a esta voz de Paul Valéry, porque yo encontré un texto preparando un taller donde Valéry, es un texto bastante desconocido, que se hizo una traducción aquí en México, en una revista de crítica, donde Valéry justamente habla de esto, de que él pensaba que pues iba a haber como un gran giro total en cómo usamos el lenguaje, sobre todo hablando de la literatura, que se nutre directamente del lenguaje, pues cómo va a caducar. Pero yo creo, más allá de que en verdad vaya a caducar, creo que más bien podría hablar de una mutabilidad que tiene como tal el lenguaje, y que el lenguaje, si una cosa tiene, es que bueno, es convencional, pero también tiene esta capacidad como de hibridaciones constantes. Entonces yo creo que las transformaciones siempre han estado ahí, solamente que a veces como esta forma oficial o esta forma conservadora en como queremos ver el lenguaje, pues frena un poco la posibilidad de que sigamos experimentando con él. Pero bueno, ahí es donde entra la poesía y donde entra, pues tal vez no solo la poesía, tal vez mucho del repertorio literario, a decir, bueno, no, es que con el lenguaje podemos hacer muchas posibilidades. No es solamente usar la lengua como nos lo dice la gramática, ¿no? O como lo dice un centor, o como lo dice la Real Academia Española. No tenemos que usarla solo así. Yo creo que estamos ante esa transformación, que ahora lo digital, estos lenguajes binarios, estos lenguajes audiovisuales, estas otras posibilidades que mucha gente ha dicho, es que son solamente como ornamentos. Te digo, es que no son solo ornamentos, son también como dispositivos que podemos usar para llevarlo más allá, crear nuevos tipos de ficciones, crear nuevas posibilidades estéticas. Yo creo que está en una constante transformación, que ahorita apenas está arrancando, porque por mucho tiempo pues ya no usamos el libro, sino que utilizo mi blog, y en mi blog pongo mi texto, y eso me permite llegar a más personas, porque alguien que tenga un celular, una laptop para poder conectarse puede leer mi texto, ya no necesito sacarlo en editorial, ¿no? Al principio solo era eso, como ahora tengo este soporte y puedo ser como más público, pero ahora también son otras cosas, o sea, como volver interactivo el texto, tomar cosas del videojuego, del cine, tomar cosas como de distintos lados, combinarlos y decir, es que este es un nuevo tipo de lenguaje, pero es un lenguaje donde ya solo la palabra no importa, también importa la imagen, también importa el video, también importa el sonido, también importa los efectos visuales que puedo crear con una pantalla. O sea, todo eso ahora está incluido. Y hay mucha resistencia porque dicen, no, es que lo propio tiene que ser solo como lo lingüístico, la palabra, ¿no? Pero te quedas así como, no tiene que ser solo eso, y ya está muy demostrado. No es la primera vez que se hacen este tipo de ejercicios. Pero estos ejercicios, aunque ahora, bueno, la novedad es que se hace con lo virtual, ¿no? Antes se hizo con otras cosas. Pero esa novedad pues nos da como cabida para un nuevo tipo de posibilidad de lenguaje. ¿Quién sabe esto hasta dónde vaya a llegar? Luego también tenemos las cuestiones con los robots, las inteligencias artificiales. ¿Quién sabe si estas cosas luego también se incluyan en esto? Y quién sabe qué otras posibilidades nos lleve. Yo creo que va a seguir evolucionando. Creo que no va a ser bien recibido de entrada, pero de que en algún momento va a ser estudiado y visto como es que el siglo XXI nos dio esto. Yo creo que eso va a pasar en algún momento, que quizás, insisto, no nos va a tocar verlo,
pero yo creo que la historia nos permite ver que es así, que el lenguaje finalmente siempre ha hecho lo que quiere, y creo que ahorita sigue haciendo lo que quiere y puede darse estos lujos, ¿no? Pues bien interesante todo esto que nos estás platicando. Verdaderamente estamos pues esperanzados en este viernes que viene el viernes y que nos puedas ampliar todas estas ideas que yo creo que es muy interesante, Mario. Y muchas gracias, Mario, por haber estado hoy en el programa, y invitamos a todas las personas que nos están escuchando a asistir este viernes 20 a las 8 de la noche a la Gata Café Foro a escuchar, entre otros, a Mario Frausto. Gracias, Mario, por la entrevista. No, de nada, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, ya nos estaremos viendo en el Pensadero, pues para poder abundar más sobre esto, que ciertamente, les tomo la palabra, es algo fascinante. Es fascinante y da para mucho, si es que nos va a encantar poder compartir ahí contigo el viernes. Y a mí también, va a ser un placer estar por allá. Gracias, Mario. Mario Frausto, poeta, ensayista y escritor, que nos acompañó. Muchas gracias. Gracias. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Continuamos este programa donde estamos hablando del segundo pensadero, que tiene como eje la tecnología. Escuchamos ya la entrevista con Mario Frausto, que es uno de los que va a estar ahí, y ahora vamos a tener una entrevista con una escritora, también ingeniera en sistemas y también directora de Atípica Editorial, que es Ada Cabrales. Y pero yo creo que primero les leo el programa del viernes, ¿verdad? Porque no les hemos dicho que vamos a hacer. Hay que comentarles cuál es el programa del viernes, que está por demás interesante, para que nos acompañen. Siempre tenemos invitados. Bueno, en el primer pensadero tuvimos 2 invitados, a Luis Armenta y a Mario Heredia, y tuvimos también a 2 artistas locales. Así es. Y a la maestra Blanca de Arcos, hablando sobre los asuntos legales de toda esta sexualidad. Que fue el primer pensadero, fue el tema de sexualidad, como habíamos comentado. Y ahora tenemos también en la parte local Arturo Montero. Él empieza a las 8 de la noche su intervención. Después tenemos, él es muy reconocido aquí en Puerto Vallarta, y va a trabajar sobre las influencias de la tecnología en los documentales, en el cine. Bueno, él nos tiene preparadas muchas sorpresas. Y después va a venir la presentación de Ada Cabrales, que es con quien vamos a tener la entrevista, y cierra el escritor Mario Frausto también. Todo lo que son las ponencias, digamos. Y el artilugio, que es la parte artística, va a estar a cargo de Coral Arroyo, que va a cerrar con un show de los que ella hace tan bien. Y todo esto nos vamos a dar cita en la Gata Café Foro el viernes 20 a las 8 de la noche. La entrada es gratuita y puede usted asistir, de verdad, no se lo pierda. Si nunca ha ido a la Gata Foro, está en la calle de Matamoros 869A, casi esquina con Allende, ahí en el centro. Bueno, y le damos la bienvenida a Ada Cabrales. Ada, finalmente nos conocemos, aunque sea la voz. Bienvenida al programa. Hola, Ada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí al programa de radio. No, con mucho gusto. Ya saben que lo que pueda hacer yo por que las cosas progresen, ahí voy a estar. Bueno, y Damaris nos va a leer nada más un fragmento de un cuento que se llama Mensajes, ¿no? Mensajes se llama. Y este cuento es escrito por Ada. El lunes lo vi camino del trabajo. Estaba a punto de agarrar el periférico. Yo iba cantando las de Alejandro Sanz y casi me ahogo con mi saliva. No di una en todo el día. Sonia estrujaba el papel con el que unos minutos antes estaba secando las mejillas. La habitación, con luz tenue e incienso, la tranquilizaba, pero no podía parar. Sin sollozos audibles, sin golpes con los puños, solo las lágrimas que brotaban en riachuelos interminables atravesando su rostro. La psicóloga la observaba desde el otro lado de la mesa, en silencio, esperando a que retomara la historia. Sonia tocó sus pestañas. El rímel se había corrido y el delineador negro se extendía en manchas oscuras bajo los ojos. Durante el último mes he soñado varias veces con él. En una de esas cogíamos y todo terminaba muy mal. ¿Y para esto dejé a Marisela?, me reclamó con su cara de furia. En otro sueño éramos buenos amigos, como hace tiempo. Platicábamos en un café y yo reía de las cosas que Iván decía. Desperté con tanta nostalgia que le envié un mensaje al celular. Soñé que éramos amigos. Bonito día.
¿Por qué sigues mandando mensajes a ese número? La psicóloga le ofreció la caja de Kleenex. Sonia tomó 2 y dejó el que ya estaba deshecho a un lado. Porque no quiero quedarme con esto. No quiero guardarme lo que siento. Nadie quiere escucharme. Supongo que tú no tienes mucha opción, pero cuando empiezo a hablar de Iván, mis amigos hacen como que no me oyen. Cambian el tema o me dicen, ya, vamos otra vez con eso. ¿Sabes cuál es la frase que más me choca? La de ya pasó mucho tiempo, no sé cómo no lo has superado. ¿Cuánto es mucho tiempo? Cada quien tiene su ritmo, además, ha pasado más de un año. Sonia agitó la mano esparciendo un hilo de humo de incienso. Incómoda, se removió en la silla. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Qué esperas que suceda con los mensajes? Nada, supongo. Él no va a responder, ¿verdad? No, no lo creo. Y ya sabes qué opino al respecto. Todavía no estoy para dejarlo. La psicóloga miró el reloj, luego a Sonia, quien asintió. Se limpió la nariz y dejó los Kleenex sobre la mesa. No estoy lista, suspiró ruidosamente. Nos vemos en 2 semanas. Se levantó apresurada y salió del consultorio cerrando la puerta sin azotarla porque, eso sí, tenía que guardar la compostura. Samuel estaba acostado con los brazos debajo de la cabeza. Por más que recurría a sus técnicas para conciliar el sueño, se le escapaba entre parpadeos. Escuchó que el teléfono vibraba. Se estiró y lo tomó. Vio la hora mientras lo desbloqueaba. Un mensaje a las 2:33 de la mañana. Solo podía ser ella. Extraño nuestras pláticas de madrugada y la forma en que me abrazabas hasta que quedé dormida. La pantalla iluminaba su sonrisa. Sí, era ella. Mensaje número 153. Lo copió en el archivo de notas donde guardaba los otros, 152. Sintiéndose más tranquilo, giró hacia un costado y abrazando la almohada se durmió. Anoche me escribió de nuevo, le contó a Ricardo mientras desayunaban en la cafetería. Man, no te escribe a ti, ni siquiera sabe quién es, y seguro ella tampoco sabe quién eres. Me dijo que me extraña, hacía frío y el barullo indicaba que el receso había comenzado. Ricardo lo miró con una mueca burlona, mordiendo su quesadilla. ¿Y si es Rosario? Con Rosario nunca he tenido pláticas en la madrugada abrazados. Nunca has tenido pláticas de madrugada abrazado con nadie, a menos que sea tu almohado, o el osito de peluche que te dio Yadira. Ya, pues no me jodas, el osito es muy suave. ¿Por qué no le contestas? Porque no quiero que se asuste. ¿Qué tal si luego deja de escribirme? Uy, alguien se está enamorando. ¿Y si está fea? Ricardo dejó lo que quedaba de la quesadilla en el plato y se puso serio. Güey, ¿y si es un vato? Samuel se puso serio también. Lo pensó mientras se metía una papa frita en la boca. No puede ser un vato, siempre había habla en femenino. Y el tipo de cosas que dice, le dio un trago a su manzanita. No, no es un vato. Y ya no estés chingando. Si no quieres que te chingue, ¿para qué me cuentas? Por pendejo. Ricardo recogió la basura en su charola, riéndose. Samuel se levantó y esperó a la entrada de la cafetería. Es buenísimo el cuento. Ay, muchas gracias. Oye, es más, iba a leer un poquito más, menos y me piqué, caray. Pues ya te lo hubieras echado todo. No, para dejar picada a la gente, Ada, ¿no? Me empecé a picar y hasta ahorita me di cuenta que ya me había pasado con mucho de lo que tenía marcado. Oye, aquí el protagonista es el celular y los mensajes. De alguna forma si no es el protagonista propiamente, tiene un rol bastante importante dentro de toda la trama de lo que sucede en ese cuento. ¿Y a quién no le ha pasado eso, no? Digo, de todos los que nos escuchan, digo, yo no soy joven, así que digas, qué juventud la mía, ¿no? Pero el celular es uno de mis aparatos tecnológicos favoritos. Es más, hay quien dice que sin el celular no podría yo vivir. Y los mensajes que escribes de amor, pues digo, todo el mundo ha enviado y recibido ese tipo de mensajes. Claro. Bueno, esa típica, perdón por la interrupción, pero esa imagen que también circula por internet de personas sonriéndole bobamente al celular, pues es algo que ya cada vez es más común. Digo, ¿a quién no le ha pasado? Es imposible a estas alturas, si tenemos un celular a la mano, no haber recibido un mensaje que nos hace sonreír de una manera un poco tonta, quizás.
Es que yo creo que ahora es nuestro medio de comunicación. O sea, Sí. yo creo que mandamos más mensajes que lo que hablamos por teléfono, definitivamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, es muy complicado que yo conteste una llamada, pero los mensajes sin problema los contesto, e incluso al respecto de levantar quejas o tener que hacer una llamada a servicio al cliente. Es horrible para mí tener que enfrentarme a todo el asunto de el menú fulanito de tal, opción manganita, y entonces pasar todo ese viacrucis para poder hablar Con una persona. con una persona es como que, ay no, qué aburrido. Pero muchas veces el tener un chat en línea o el poder mandar un mensaje o un WhatsApp incluso para tener algún tipo de atención, al menos a mi respecto, me es muchísimo más sencillo. Y con esto le estás dando tal vez una estocada mortal a la idea esa de que este tipo de mensajes nos aíslan, nos deshumanizan, nos vuelven más fríos, ¿no? Porque yo no me había recordado tantos mensajes amorosos y todo eso que Pues, te pasa, o sea, porque verdaderamente te hacen el día o te lo Sí, deshacen. claro. Sí, claro. O la noche, o la semana. Sí, pero definitivamente también depende de qué lado estás, porque si eres la persona que recibe el mensaje, obviamente vas a estar caminando entre nubes por no sé cuánto tiempo, pero si eres la persona que está sentada frente a la que recibe el mensaje, ahí es donde los problemas empiezan a pasar, porque no creo que en realidad nos estemos... El asunto con la tecnología es la sensación de inmediatez que nos da, y el querer y esperar esa inmediatez en todos los aspectos. De hecho, y es muy notorio, por ejemplo, cuando mandamos un mensaje a alguien y esa persona no nos responde de inmediato, pues ¿qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? Pues sí, yo aquí mandándole mensajes y el otro ni siquiera responde. Pero al respecto de las personas con las que interactuamos en la vida real o en vivo, ahí sí creo que es la parte del aislamiento, porque estamos tan metidos y tan conectados y tan viendo lo que pasa dentro del teléfono que perdemos de vista o el contacto con todo lo que pasa afuera, y ahí es donde creo que empiezan las molestias y los problemas al respecto de las otras personas. Y en relación, por ejemplo, con el arte, en términos generales, ¿son amantes armoniosos o no tanto? La tecnología, la tecnología y el arte, en tu experiencia, ¿qué sucede con esta forma de escritura? Yo creo que la tecnología y el arte pueden hacer una mancuerna muy buena y bastante afortunada, tanto desde la parte creadora. Hay cosas que se pueden hacer en la vida real o con medios digitales que en la vida común y corriente, en el mundo 3D en el que estamos aquí, 4 contando el tiempo, Sí. Es muy complicado de lograr. Lo vemos en el cine, y eso para personas que puedan hablar muchísimo más de eso que yo, porque yo de cine pues me gusta ver pelis y eso, pero nada más, no sé nada. Pero el respecto de los efectos que se pueden crear a través de los medios digitales, pues son maravillosos, y crearlos en el mundo real sería una cantidad inmensa de recursos que se requieren para lograrlo, y con las computadoras es, digámoslo, entre comillas, un poco más sencillo. No podría. Por ejemplo, la otra parte, la realidad aumentada al respecto del arte es algo fantástico también, porque puedes estar en un museo y estar haciendo un recorrido, y ya en lugar de traer los audífonos esos que te daban a la entrada, pues con tu teléfono bajas una aplicación, la apuntas al cuadro en el que estás enfrente, y te puede dar historia, información, cosas que de otra forma pues no estarían al alcance, a menos que tuvieras a un guía junto a ti. Entonces yo creo que el arte utiliza a la parte tecnológica como un soporte y un potenciador enorme, tanto con el que ya existe como en la creación de arte nuevo. Entonces esa parte creo que son un complemento maravilloso. Nos tenemos que ir a corteada y regresamos en un segundo. Para reír y a veces para llorar. Parafraseando. Y continuamos en esta entrevista a Ada Cabrales. Ada, gracias por estar en el programa. Y bueno, estábamos platicando de todas
de todas estas nuevas tecnologías y lo que aportan al arte, a la literatura, platicando también de su cuento de mensajes. Estaba yo platicando que hace tiempo leí una novela, no sé si se puede decir novela, pero era, pues sí, una novela que hablaba del encuentro amoroso entre dos personas que se relacionaban por un correo electrónico. Ella lanza una queja a un servicio, imagínate, de cable, de televisión por cable, pero lo lanza mal y entonces siempre están relacionándose. Yo en lo particular ya no uso tanto el correo electrónico, se me hace lento, me gusta mucho más el WhatsApp. Es que yo creo que el correo electrónico ha ido pasando también. Entonces, ¿cuál es tu herramienta favorita para comunicarte, Ada? Bueno, tanto favorita. Pues bueno, el WhatsApp nos tiene muy mal acostumbrados al respecto de poder incluso espiar los estados de las otras personas que tienes ahí en tus contactos, ¿no? Y no digo que yo lo haga. Yo sí lo hago. Yo creo que todos están en línea. Yo creo que todos lo hacemos un poquito. Y eso de el internet y el arte del acechar está un poco mal encauzado, pero bueno, no vamos a hablar de eso por lo pronto. Pero a mí me gusta, bueno, yo uso WhatsApp por lo regular. Hay otros amigos que me han tratado de empujar un poco más hacia Telegram. No sé si conocen. La herramienta es también mensajería, que dicen que tiene algunas ventajas al respecto de la seguridad y la disponibilidad de los mensajes. Pero bueno, WhatsApp es la que prácticamente la más gente que conozco uso. Pero a mí me gustaba muchísimo el correo electrónico. A mí me gustan mucho las cartas. El intercambio epistolar es algo que me emociona y me parece muy bello, porque lo llegué a hacer en correo postal hace muchos años, y ahora tengo años que no escribo una carta, pero el correo electrónico me gustaba mucho, y de hecho fue de las una herramienta que utilicé también mucho, no nada más para cosas profesionales de la escuela o del trabajo, sino también como para seguir en contacto con amistades que he llegado a tener y que trascienden un poquito más las barreras las fronteras de Facebook, por ejemplo. Yo en el internet pues empecé hace muchísimos años y llegué en los principios que entraba a los grupos de chats o a los BBS, que eran los Bulletin Board Systems, un lugar que es como Facebook, pero eran solo letras, no tenía nada de imágenes. Llegué a conocer a personas que son muy cercanas a mi corazón ahora todavía, y que conservamos una amistad de años, y que comenzó todo por internet. Entonces, a través de esos correos electrónicos, pues yo puedo seguir manteniendo el contacto con ellos. Ya no es tanto, porque con Giro el correo electrónico también está pasando un poco de moda. Ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram para las fotos. Hay un montón de lugares y formas de poder contactar con personas, o no necesariamente contactar, simplemente salir y decir, esta soy yo. Pero mi favorita en general de mensajería es WhatsApp. Resumen. Es que yo creo que de alguna manera esta mezcla que por ejemplo tiene Instagram o tiene Twitter o tiene algunas de estas formas de comunicación, el éxito es que mezclan la palabra con la imagen, ¿no? Y probablemente por eso el correo electrónico ha ido decayendo un poco, porque la gente ahora cada día se va más a la imagen. Claro, que es también parte de complementar lo que queremos decir. Bueno, hay algunas personas que son muy elocuentes y que encuentran la manera de expresarse con palabras, ya sea de frente, por teléfono o escribiéndolas, pero habemos otras que a lo mejor no somos tan duchas a ese respecto y sí recurrimos a las imágenes, porque también si estoy viendo una flor que está bellísima y es hermosa y los colores son indescriptibles, o al menos ni siquiera sé cómo se llama el color que estoy viendo, pues definitivamente va a ser mucho más fácil propagar o transmitir esa belleza a través de una foto que intentar describirla, ¿no? Entonces, sí. Creo que sí es yo lo veo además como un acierto el poder combinar fotografías y texto. Al final la vida es una conjunción de muchos elementos, y creo que poder combinarlos también en el mundo virtual o digital, pues es un acierto. Una pregunta que nos inquieta un poco es pensar, por ejemplo, en este tu trabajo de editora. ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, todo estos avances tecnológicos en las nuevas formas de lenguajes? ¿Ha habido una evolución? ¿Ha cambiado mucho en el mundo editorial?
Pues mira, no soy tan versada en el mundo editorial porque este es mi primera editorial, apenas comencé con este asunto. Pero al respecto de escribir y cómo está influyendo toda la parte digital en el arte de la escritura, tiene una influencia muy fuerte. Digo, he estado en un taller antes, ahora estoy en un taller también de escritura, y la forma como las personas escribimos se modifica. No son solo los términos que ya ahora utilizamos al respecto de, pues sí, le escribí un WhatsApp y eso lo metemos en un cuento, no la frase tal cual, pero también es como nuestra forma de pensar y estructurar los textos también se va modificando. Por ejemplo, ahora ya si uno está haciendo scrolling o viendo que se encuentra en el Facebook, los posts largos, a mí me da muchísima flojera leerlos. Yo prefiero leer cosas que son cortas y que caben en una pantalla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso de alguna forma también se traslada a la escritura. Hay personas que yo, ahora conozco más, antes pues en realidad ni siquiera sabía que existían las microficciones, y hay personas que son capaces de escribir una historia completa generando sentimientos y respuestas en el que los lee en 4 o 5 líneas, ¿no? Entonces yo creo que la forma como ahora queremos que todo sea rápido, que todo sea de fácil comprensión, definitivamente es una respuesta a las nuevas tecnologías y a la rapidez a la que nos vemos arrastrados, influye en cómo ahora las personas vivimos. Entonces sí, yo creo que hay una influencia directa, pero es ir modificando los estilos. No es que las personas a largo aliento y que escriben novelas dejen de hacerlo, es que las personas ya también estamos empezando a concebir la palabra escrita o el cómo externar cosas a través de palabras de una forma un tanto diferente. Ada, en tu experiencia, ¿hay otros códigos? Porque mira, yo te voy a platicar una anécdota que me pasó. Una vez eliminé a alguien de Facebook, no sin querer, simplemente porque pues ya no quería tener... ya no quería ver tantas cosas ya no de esta quería saber persona. absolutamente nada de esa persona, no es que la odiara, pero esa amiga lo tomó así. Yo simplemente dije, ay no, pues postea cosas que no me interesan, la voy a eliminar, pero fue una falta de respeto gravísima, o sea, terrible. Hice algo terrible en ese código, pero yo no lo sabía. Entonces, esta nueva era tiene códigos diferentes de ética, de relaciones, que uno no sabe. ¿Cómo le haces para saber las reglas de cada juego electrónico o de cada herramienta electrónica? Pues yo creo que la única forma de saberlas es a trancazos, porque no estaba escrito. En realidad no es que alguien diga, ay, bueno, es que si me dejen visto es que le caigo mal a esa persona, o que alguien me elimine de Facebook, quiere decir... es una respuesta a una afrenta que seguramente le hice. No, creo que es al final esta vida digital es una extrapolación del mundo real. Entonces, si tomamos como base o partimos de que si en la vida real dejamos o cortamos completamente el contacto con alguien, o todos los vínculos que nos unen los cercenamos y los dejamos a un lado, pues claro que va a haber una ofensa en la otra persona. La otra persona se puede sentir ofendida porque va a decir, ¿por qué él no quiere tener contacto más conmigo? ¿Qué le hice? O sea, ¿qué pasó que la obliga a aislarse de esa forma de mí? Hay que traducirlo exactamente de la misma forma en el mundo digital. Solo que no todas las personas lo vemos iguales. Creo que ahí está no es una diferencia, porque al final en la vida real pues también es lo mismo, pero creo que el peso que le estamos dando a todo lo que sucede dentro de lo digital, lo estamos exacerbando de una manera que quizá, y no estoy juzgando, quizá no debería ser. Hay un montón de dramas porque me eliminó, o porque, esto es una cosa que no le he contado a mucha gente, pero por ejemplo, yo también hace mucho tiempo, con una pareja que tuve anteriormente, yo le armaba unos dramas enormes porque no quería poner su estatus en Facebook de que estaba conmigo, y era así, pues maldito, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces creo que es más bien que nosotros le estamos dando una dimensión enorme y no hay reglas escritas. Creo que al final cada quien es
interpreta las cosas, y hay unas que les dan un montón de importancia y otras personas que no tanto, pero creo que la única manera es a tranquilizar. Ada, estamos a punto de terminar el programa. Mil gracias por haber aceptado la entrevista, y a todos aquellos que nos escuchan, si quieren escuchar más de Ada, vayan este viernes 20, las 8 de la noche a la Gata Café Foro. Ada, nos vemos aquí en Puerto Vallarta. Vamos todos. Vamos todos. Gracias, Ada. Ada. Nos vemos pronto y gracias por la llamada. Gracias. Que estén muy bien. Buenas Chao. noches. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando. Transmite XHUGPV 104.